solamente a los suelos, a las grandes superficies que van quemadas, sino también a las especies que se van extinguiendo a raíz de las densas columnas de humo y el fuego que avanza sin dar tregua a la cantidad de bomberos que están dándole pelea aún hoy, sobre todo en el norte de la provincia de Córdoba. Hace no mucho tiempo hablamos con Hernán Casañas de Aves Argentinas, que es una organización nacional compuesta por más de 3.000 socios, con 103 años de vida, que se dedica puntualmente a la protección de aves silvestres y la naturaleza de Argentina, que además es miembro de BirdLife International, de la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza, y con él queremos hablar justamente de esta situación, del peligro que representa el fuego hoy en la provincia de Córdoba y qué consecuencias puede acarrear para la biodiversidad en nuestra provincia. Hernán, Paula te vuelve a saludar. ¿Cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy preocupados, sin duda, por eso queríamos conversar contigo, con tu vasta trayectoria y experiencia, a ver cómo encaramos esto, ¿no? Desde la problemática que representa el fuego hoy en la provincia de Córdoba. Sí, efectivamente. Bueno, con mucha preocupación también siguiendo la temática. Hoy me toca desde Buenos Aires, pero viví más de 20 años en el Valle de Punilla, así que es un tema que lamentablemente me resulta bastante familiar. Eh, Mira, hace algunos días atrás publicábamos una nota que se llamaba La rana no aprende más, ¿no? Que tiene que ver con este síndrome de la rana hervida. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero A ver, se contalo, en el dice que que yo conozco es la rana y el escorpión, pero no sé el de la rana hervida, a no, ver, ¿cómo es? no, lo que se plantea es que si vos pones en un recipiente con agua una rana y le prendés fuego a ese recipiente, se va calentando de a poco la rana no se da cuenta y llega un punto que se muere dentro del recipiente. Ahora, si ese recipiente tuviera agua hirviendo y ahí pones la rana, salta y sale inmediatamente afuera, ¿no? Como que ese proceso lento hace que ella no se da cuenta que se está hirviendo, ¿no? Entonces, un poco la analogía viene porque pareciera que los seres humanos tenemos la necesidad de que se produzca una tragedia para empezar a tomar acción, ¿no? Para empezar a reaccionar ante los graves problemas. Pasa con el cambio climático, pasa un poco con esto de los incendios, en los cuales yo creo que hay un poco una responsabilidad compartida, me animo a decir. No se puede endilgar absolutamente todas las autoridades. Creo que los ciudadanos, la gente, también debe tomar conciencia que su presión sobre el mundo político hace también que se produzcan cambios de agenda. Y yo creo que no nos ha pasado hasta ahora en Argentina, y hoy vivimos una situación que se repite, porque los incendios en Córdoba creo que puede que se agraven por las circunstancias que todos conocemos en referencia al cambio climático, pero es algo recurrente, es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es como que nunca nos hemos puesto a poner la cabeza en cómo solucionarlo y cómo parar este tipo de tragedias, ¿no? Te cuento, no sé si estás al tanto, que un hombre de 34 años fue arrestado ahora en las últimas horas, acusado de generar este incendio, un nuevo incendio en Capilla del Monte. En realidad, los dos focos más importantes continúan activos a pesar de los esfuerzos y anticipan que el pronóstico no va a cambiar demasiado, ¿no? Algunos catalogan este incendio como el peor en 12 años. En tu experiencia, en tu trayectoria y en tus 20 años de haber vivido también en Córdoba, ¿recordás algunas características de estos incendios? ¿Cuáles son las características que se repiten indefectiblemente, que no miramos, que no contemplamos, y las políticas de Estado, en educación fundamentalmente, para prevención, que tenemos que tener en cuenta? Sí, bueno, creo que hay un cúmulo de cosas para eso, es un combo bastante complejo, ¿no? En cuanto a la magnitud de este incendio en particular, veremos cuando termine la cantidad de hectáreas quemadas y la cantidad de bosques afectados, ¿no? Porque realmente resulta muy triste ver cómo una buena parte de los bosques de la provincia de Córdoba han desaparecido en el tiempo a raíz de esta problemática de los incendios. 30.000 Donde lo primero, hectáreas, Hernán, hasta el momento. sí,
Sí, yo recuerdo incendios más grandes. El tema es, bueno, hasta dónde debemos lamentar pérdida de bosques, de viviendas y seguramente consecuencias en personas, ¿no? Porque eso es dramático. Lo primero que quiero decir es que los incendios no se producen naturalmente. O sea, seamos conscientes que todos estos incendios son provocados por alguien. Los motivos por los cuales se prende un fuego son variados. Hay gente hay campos, digamos, que buscan generar un rebrote de sus pasturas, entonces piensan que no se les va a escapar el fuego y prenden en un sector determinado y después eso se hace incontrolable con las condiciones climáticas actuales. Pero también hay gente que se sirve de este tipo de eventos para avanzar con negocios inmobiliarios. Eso es algo que sucede en muchos lugares de Argentina y es ahí donde nosotros pensamos que hay que empezar a trabajar en una normativa y una legislación que prevenga la utilización de todos esos sitios, que prevenga del cambio de uso de la tierra después de estas grandes catástrofes. Por lo menos hasta el momento en que no se produzca un proceso de restauración de la tierra. Que además, déjame que te diga que en lo que es la región serrana de Córdoba es muy complejo. Yo diría que la situación de los bosques en algún punto es irreversible, porque es muy difícil que no vuelva a pasar otro incendio años posteriores. Es muy complejo hacer plantaciones de árboles nativos en estos lugares, porque además tenés ganadería, tenés animales como las liebres que también tienen su impacto en esa vegetación. Entonces, son bosques que se pierden prácticamente. Esa es la cuestión, ¿no? Que es lo más dramático. ¿Queda inutilizable el suelo? ¿Cuál es esta creencia de que se prende fuego las pasturas, se queman pastizales y después, ¿cuál es el beneficio que un productor obtendría de prender fuego, por ejemplo, una parte de su campo y que la tierra no quede inservible? Mira, el fuego es, como te decía, un tema muy complejo. Hay gente que se especializa en lo que es el manejo de fuego y dependiendo mucho del ambiente natural del que estés hablando, el comportamiento del fuego es diferente. Hay zonas de la Argentina, ambientes naturales, que necesitan del fuego para sobrevivir, que están acostumbrados a estos pulsos de la naturaleza. Pero hay otros, como el caso del bosque serrano en la provincia de Córdoba, que un fuego tiene un impacto tremendo y casi irreversible. En las zonas donde hay animales, ganadería, cuando el pasto está muy alto y lo que nosotros denominamos que hay muchísima biomasa, mucha gente prende fuego para que después de quemar esa zona con mucho pasto, haya un rebrote verde más tierno y más palatable para la hacienda, ¿no? Esa es un poco la función. Y fíjate que esto mismo lo estábamos hablando hace semanas atrás frente a Rosario, ¿no? Que ustedes habrán escuchado el tremendo problema que fue para los rosarinos. Y justamente en esta nota que yo te comentaba decía, bueno, tuvo tanta repercusión en los medios nacionales porque había una ciudad de 1 millón de habitantes al lado. Claro. Pero en este momento en Córdoba debe haber muchísima gente de pueblos más pequeños que está padeciendo un drama como este y no sale en los principales medios, ¿no? No, sin duda. Incluso ahora, por ejemplo, acaba de conocerse que hay un fuego muy importante también en cercanías de Río Cuarto, que dio comienzo a las 7 de la mañana. Es como que toda la provincia, en la zona de Achiras, no sé si recordás, bueno, es un frente importante y es como que estamos siendo rodeados. En eso, la biodiversidad, y puntualmente yendo al tema en el que vos conoces muy ampliamente, el tema de las aves. ¿Cómo se afecta la biodiversidad y cómo se afecta la población de aves que tenemos en nuestra provincia puntualmente con el fuego? ¿Vuelven, migran, retornan, se pierde? ¿Qué costos tenemos que pagar con esto? No, mira, lamentablemente, bueno, la región chaqueña en general, diríamos lo que es el Gran Chaco, que ocupa una partecita de Bolivia, Paraguay y una parte del norte de Argentina, está sufriendo uno de los procesos más dramáticos de deforestación y de desaparición en general por distintos temas, entre ellos los incendios.
eso lo que hace es que los pequeños manchones de bosque que van quedando queden muy aislados uno del otro. Entonces, las especies que ahí viven, de mamíferos, de aves, de reptiles, de lo que fuera, no tienen capacidad como para cruzar de un parche a otro, ¿no? Entonces hay como una pérdida de conectividad. Y eso hace que a la larga la fauna vaya desapareciendo, lisa y llanamente. Vos pensás que muchas de las especies con mayores problemas de conservación que existen en cualquier lugar del mundo, y en particular si hablamos de aves, necesitan de los grandes árboles y sus huecos para poder nidificar. Así que imagínate cuando desaparecen 30, 40 mil hectáreas y con ellas todos los árboles aptos para la nidificación de muchas especies, como carpinteros que están en peligro de extinción, lechuzas y muchísimas otras aves, ¿no? Entonces yo te diría que a corto plazo es prácticamente irreversible, es una pérdida inmensa para la provincia de Córdoba. Ustedes están trabajando permanentemente en publicaciones, en cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? ¿Cuál sería la pata que falta desde tu perspectiva, Hernán, para acompañar la toma de conciencia, ¿no? Como decías, no solamente del Estado, que no es solamente el responsable en esto, sino también bueno, los habitantes, los ciudadanos, las comunidades que indefectiblemente estamos implicadas en esta conducta que se repite permanentemente? Mira, yo creo es el punto probablemente más importante de todo esto. Creo que lo que está fallando, en cierta medida, tiene que ver con la educación y tiene que ver con esto de vincular a la gente con la naturaleza desde pequeños, ¿no? O sea, es muy difícil que nos preocupemos por algo que no conocemos o que prestemos demasiada atención. Para mucha gente que vive en las grandes ciudades, estas son cosas que están sucediendo en el campo, ¿no? Que pareciera que no nos afecta de manera directa, aunque eso, como vos bien sabes, es un grave error. Entonces, yo creo que tenemos que modificar mucho las currículas educativas y empezar a introducir la temática ambiental desde muy pequeños en todos los niños. Y por sobre todas las cosas, como te digo, y es una de las grandes preocupaciones de Aves Argentinas y en lo que más trabajamos, tratar de vincular y acercar a la gente a la naturaleza, ¿no? El otro día estaba leyendo algunos artículos internacionales que hablaban sobre la importancia que tiene el vínculo con los espacios silvestres para el hombre, en su desarrollo emocional y en un montón de cuestiones, no todo lo que son espacios verdes. Entonces yo creo que el tema de educación, evidentemente que es una de las claves para todo, para los grandes cambios a mediano y largo plazo. Y después, como te decía, me parece que hay que trabajar en una normativa específica que apunte a ordenar lo que es el uso de la tierra, ordenar lo que son los cambios de uso de la tierra después de estas grandes tragedias. Fíjate que pasa, por ejemplo, en la Patagonia pasa mucho, en la zona de los bosques, que se queman grandes extensiones y después los árboles en pie que quedan son una leña perfecta. Entonces es algo que es aprovechado por la gente que está en el negocio de la leña, claramente, que se utiliza mucho en Patagonia. Entonces no puede ser que un área se queme y después libremente se pueda entrar y hacer un negocio inmobiliario o sacar la leña o lo que fuera. Me parece que tendría que ahí haber un proceso de recuperación y restauración, que es de lo que se está hablando tanto en el mundo, ¿no? Esto del re-greenish, que le dicen en inglés, porque eso además nos va a ayudar en lo que es la mitigación del proceso de cambio climático. Educación y acompañamiento también de legislación. Exacto. Perfecto. Hernán, muchísimas gracias como siempre por la charla con Punta La M. Es un placer hablar contigo. Bueno, muchas gracias también, como siempre, a ustedes, y bueno, los invitamos a visitar nuestra página de Aves Argentinas y a unirse. En estos últimos tiempos hemos trabajado mucho de manera virtual en cursos, charlas, así que si nos quieren seguir por las redes sociales va a ser un placer. Muchas gracias. Hasta luego.
Ahí estaba entonces el director de Aves Argentinas, interesante porque maneja un amplio espectro de información relacionada, por supuesto, con el ambiente, con la biodiversidad, no solamente el tema de las aves argentinas y también a nivel internacional a través de BirdLife, sino también con el tema de los incendios que nos preocupan y la deforestación, la falta de un acompañamiento en educación y legislación que ayude a frenar esto que indefectiblemente se repite una y otra vez, al menos en Córdoba y en diferentes partes del país, como veíamos también y como Hernán hacía referencia a la ciudad de Rosario.